Señores, aquí estamos de nuevo. Gracias a todos ustedes por la sintonía de reencontrarse aquí en su propuesta Barrera Cruz a las 6 de la tarde por Única Radio. Gracias por esos comentarios que siempre nos hacen, de los comentarios. Especialmente fue muy bonito la semana pasada, la gente, e incluso uno puede trasladarse a algún sitio y la gente, si te ve en el supermercado, te dice, mira, wow, qué bien. ¿Cómo puedo participar? De eso están insistiendo mucho. Así que debo tratarlo con el equipo que me acompaña de Única Radio, a ver cómo le damos participación a la gente cuando estamos en el aire, como estamos ahora en vivo. Así que ese saludo especial a cada rincón del mundo donde existe un dominicano, ahí estamos nosotros. Gracias por ese cariño que nos muestran, por esa amabilidad, por esas ganas de siempre reconocer los buenos comentarios que hacemos aquí a los amigos que nos escuchan, un saludo muy especial a todos ellos y por supuesto al equipo que nos acompaña como siempre desde la emisora Única Radio. Nosotros aquí por tema de pandemia estamos divididos, pero pronto, Dios mediante, cuando todo esto se calme un poco, estaremos nosotros desde cabina llevando a cabo nuestras propuestas desde allá. Así que queremos iniciar la tarde de hoy con un mensaje de reflexión, un mensaje a todos nuestros hermanos dominicanas y dominicanos, que procuremos esa positividad que hay que tener para afrontar las cosas que vienen y que tenemos, lógicamente. Hay muchas cosas que hablar en ese sentido. Siempre desde aquí tratamos de llevar un ingrediente positivo para que la gente busque alternativas de cómo enfrentar ese tipo de cosas. El día a día, señores, todo el mundo tiene un día a día, entonces a veces es preferible, antes de saludar a mi querida amiga Ingrid, que está ahí, esta comunicadora de larga data, siempre hay que rediseñarse para poder enfrentar las cosas que nos trae el día a día. A veces uno no puede ir un paso más hacia adelante, sino que a cada día hay que dejarle también su propio afán. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con eso? Sencillamente, tratar de llevar las cosas lo mejor que usted pueda, tratar de ir cumpliendo sus metas, cumpliendo su agenda y de poco a poco, no quiere hacerlo todo de un golpe, porque lo mejor de la vida es usted poderse disfrutar el camino, ese recorrido que usted decide dar a cada cosa que usted hace. Así que así quiero saludar a Ingrid que está de este lado. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten los muchachos allá? Espero que bien. A ti, quiero Rosagna, escucharte. Adelante. Rosagna, un saludo te envía Pablo desde Única Radio y todo el equipo ¡Wow! de esta emisora digital por internet, que es la primera en el país a nivel Así es. comercial. Y hay Así que que decirlo, es la primera del país, en esa estamos nosotros. así es. Y además debo decirte que gracias a esto nosotros podemos ser vistos y escuchados en cualquier parte del planeta. No sé si Así es. fuera del planeta los satélites estarían alineados a otros lugares, pero todo lo que tiene que ver con este mundo en el cual vivimos, estamos llegando gracias a las redes sociales, gracias a la internet y por supuesto a unicaradio.net, Rosana. Yo quisiera atreverme a hacer un comentario, no te voy a pedir permiso, pero también eso que expresa, que llega a Única Radio, a todos los rincones, en cualquier sitio del planeta, nosotros también te lo debemos agradecer a ti, ¿m? Porque eres parte de ese equipo. Yo sé lo que han crecido ustedes en los últimos tiempos, así que también hay que darte esa felicitación a ti, porque yo pues, reitero, y no me voy a cansar de decirlo, como me dice mi hijo, mami, esa es la que siempre te ha acompañado, porque lo que quiero puntualizar, que a lo que tú agarras y le pones la mano, tiene que funcionar porque sí. Entonces, por eso nosotros hacemos como esa mezcla, nos llevamos así durante tantos años, nunca sin un dimidirete. ¿Por qué? Porque uno se empeña y trata de hacer la cosa lo mejor posible. Eh, Realmente nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años, junto contigo, una lucha en los medios de comunicación, una lucha por hacer la comunicación realmente a la altura que demanda el pueblo dominicano,
con el respeto, con la honestidad, con la entrega, porque esto es 24/7. La gente no sabe, esto no es simplemente venir un ratito a hacer televisión, esto es 24/7. Y si nosotros dijésemos, Ingrid, a decir las cosas que nos pasan antes de salir al aire, como ha sido la tarde de hoy para mí en este caso, la gente se riera muchísimo de las ocurrencias que suceden tras bastidores. Pero eso es parte de aquí, como siempre, decirle a ustedes, tratando nosotros de hacer comunicación enteramente responsable, poder hablar de los temas y hasta una nota jocosa en ocasiones de los temas que acontecen en nuestro país y más allá. Quiero, Ingrid, así aprovechar para hablar un poquito de algunos titulares que tenemos eh, en los medios de comunicación, que, por ejemplo, voy a iniciar: feministas reprochan la propuesta de referéndum del presidente Luis Abinader sobre el aborto. Esto del tema de las tres causales del aborto, todo esto sigue viento en popa. Dice, Luis Abinader cree que Estados Unidos y la Unión Europea deben revisar su política con la vacuna contra el COVID. El Comité de Emergencia sobre COVID de la OMS se opone al pasaporte de vacunación. También tenemos que partidos recibirán recursos económicos del Estado entre miércoles y jueves. Ese es un buen tema también para tratar. Otro de los titulares que tenemos es que Gómez Mazara pide auditoría a gestiones de José Ramón Peralta, Francisco Javier y Miguel Vargas. Otras, servidores públicos recibirán entre 3.900 y 7.950 pesos en viáticos. La embajada anuncia la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a República Dominicana. Detenidos en República Dominicana italiano entre criminales sexuales más peligrosos. Escuchen eso, señores. Entre otros titulares que tenemos, por ejemplo, pero qué difícil están estas noticias, Ingrid. Mira, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano recomienda no tomar alcohol a la población por distribución masiva de ron adulterado. Seguimos con las muertes del ron adulterado. ¿Qué dilema tenemos? Resulta que ahora está muriendo más gente por intoxicación, por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas que por el COVID, prácticamente. También tenemos que Proconsumidor cierra 2 colmados, vendieron bebida, provocaron muerte a 8 personas. El presidente Luis Abinader dice impulsará el referéndum, como ya habíamos dicho. Nene Cabrera, a Ramón Alburquerque, esto está encendido en el PRM. Dice que le dice Nene a don Ramón que el único candidato del PRM va a ser Luis Abinader. Bizcocho Donado intoxica integrante del campamento lucha a favor de las tres causales. Ese es otro temita que hay que tratar. Teteo, tienen zozobras residentes de la venta menos Guayaboto, sobre todo los fines de semana. Raúl Castro se va, pero seguirá presente en decisiones estratégicas en Cuba. Por lo menos se está yendo. Pero Perú impone un uso obligatorio de mascarilla. Ya nosotros vamos muy lejos de ahí. Una MET informa, azufre del volcán no afecta a República Dominicana. Entre otras noticias que tocar, eso es más o menos las cosas que tenemos en el día de hoy. No sé qué piensas tú, Ingrid, de todas estas cosas que tenemos, todas estas informaciones. El tema de la intoxicación que se ha dado con el consumo de unos brownies. ¿Tú tienes algunos detalles de esa noticia para que nosotros podamos comentarla para los amigos que nos escuchan? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando con esto en el país? Intoxicaciones por un lado, tenemos el COVID, la pandemia por un lado, las intoxicaciones por otro, y ahora resulta que por comerse un brownie también tenemos un problema. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad alimentaria en el país? Adelante. Bueno, Rosana, debo decirte que para mí en realidad no es nada sorprendente que en estas luchas ocurran este tipo de prácticas. Mira, todo el que hace trabajo social, todo el Sí, que se considera activista, debe tomar en cuenta que está en la mirilla de todos aquellos que están en contra totalmente de de acuerdo. estas prácticas o estas actividades que ellos promueven. Nosotros mismos, por ejemplo, en el caso mío, yo promuevo la ley 24812, pero ahí mismo está el tema de la pelea de gallos, el tema de Sí. los toros aquí en el Ceibo,
Y los activistas debemos estar debemos entender que estamos en la mirilla y que podemos ser víctimas de cualquier persona que simplemente por negocio, por interés, Exacto. por una conveniencia personal o de negocios, porque muchos de esos temas tienen que ver con grandes negocios que hay en la República Intereses, Dominicana. Entonces, muchos intereses. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pude leer y escuchar sobre el tema de estos brownies, automáticamente me vino a la mente, lo hicieron a propósito. O sea, Pero parece una locura, Ingrid. O parece sea, una aquí nunca se locura, había visto eso. así es. O sea, Entonces, realmente, ¿cómo es que se da este hecho? lo que pasa, Rosana, es que al parecer, según lo que indican, bueno, se ha expresado Farideh Raful, se ha expresado Patricia Solano, todas estas personas han tuiteado, han expresado no su temor, sino su preocupación porque hubo una persona que envió al campamento estos brownies. Entonces, tenemos entendido que todas las personas que estuvieron ahí, algunos trabajadores de la prensa, algunos activistas también, y todo el que consumió estos brownies tuvieron algún problema. No tenemos todavía el dato completo de hasta qué punto fueron afectados, pero hay mucha gente que está de verdad en alerta y está preocupada porque Mira, así pero como tú lo dices, no habíamos visto una práctica de este tipo en la República es un Dominicana. hecho que las autoridades deben investigar, porque el que agarra, por ejemplo, que no tenemos las informaciones oficiales, reitero, cualquier sustancia tóxica, veneno, lo que fuese, que se le coloca a un alimento, por eso hablaba de la seguridad alimentaria en el país, para un grupo de activistas, porque hay que decir que estos son los grupos que están en protesta por el tema de las tres causales, Así es. por el tema de la ONU. Hay grupos que se han apostado frente al Palacio Nacional, frente al Congreso Nacional, etcétera, en su lucha, porque hay que decirlo que es una lucha que se ha venido librando en muchísimos otros países también. Y nosotros no estamos exentos de ese tipo de cosas, pero tenemos que recordar que cuando se trata de la prensa, del periodismo dominicano, como en cualquier parte del mundo, señores, la gente, o sea, hay que vivir esos momentos. Tú que sabes bien de eso, Ingrid, el trabajo que se pasa para hacer prensa, hacerlo de la manera correcta, recoger las informaciones de estos grupos que protestan y mil cosas que se dan. Lo que quiero decirte al final es que cualquier cosa que se les regale son temas de alimentación a los equipos de prensa, a esos muchachos que son los que están, los camarógrafos, editores, los que recogen esa información, que es el trabajo más forzado de la televisión, de los medios de comunicación. Cualquiera en un momento tiene hambre y agrada que se brinde cualquier cosa. Claro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, porque sabemos las precariedades con que se manejan los medios de comunicación ahora. Una persona que le coloque cualquier tipo de sustancia a una comida, las autoridades tienen que investigar y esa persona tiene que rendir cuenta ante la justicia. Definitivamente que sí. Tú O sabes, sea, eso es un Rosana, hecho que no puede quedarse aislado, pienso yo, ¿eh? tú sabes que dentro de las informaciones que tenemos, que no nos gusta como el público lo sabe, decir Sí, cosas que no tengamos confirmadas, lo que se exacto. presume es que estos brownies contenían marihuana, pero no solamente esto, sino que también analizan el postre para detectar si había presencia del metanol. El metanol, todo el que ha Sí, visto y conoce temas de criminología, como hemos dicho aquí, del metanol y el etanol, que son dos cosas exacto, muy todo el que diferentes. ha visto y escuchado estos temas sabe que este es un líquido incoloro y muy tóxico. Es obtenido por destilación de la madera a baja temperatura o mediante la reacción del monóxido de carbono y el hidrógeno, que se emplea Sí. para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de combustibles líquidos. Este Mortal, o tipo, sea, una bomba de tiempo, el tú metanol es sabes una que bomba de eso, tiempo. en la historia de la criminología, especialmente en los Estados Unidos, siempre se ha mencionado el metanol como parte de las personas
de estos, inclusive de asesinos en series inclusive hasta de suicidios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como lo decía ahorita, independientemente, porque nosotros no estamos hablando por las víctimas, tenemos que hablar en el caso de las víctimas de que no es posible que personas fanáticas, porque hay personas que las ven a ellas, a las activistas las ven como fanáticas, pero cada quien tiene su norte en la vida, cada quien tiene su lucha. Mira, yo te voy a decir algo y también tenemos que seguir con el tema porque se ha dado también un hecho reciente. Yo te voy a decir los pros y los contras de eso. Yo realmente, en situaciones como esta de protesta, hemos sido luchadoras, y tú lo sabes, van con el tema mujeres, y tú has pertenecido a grupos que nosotros, de hecho, tenemos todavía, etcétera, etcétera, a nivel nacional e internacional. Yo pienso, Ingrid, que todos los extremos son malos. Lo que hay que tratar de mantener es un equilibrio. Pude ver ahí, por ejemplo, en las redes sociales, a Patricia Solano, esa periodista de tantos años dominicana, que también defiende el tema de las tres causales, que anoche precisamente las autoridades, esos campamentos de protesta que tienen estas mujeres que encarnan estas luchas por las tres causales frente al Congreso Nacional, se le despojaron de las cosas que normalmente se utilizan, que una colchoneta, que lo que sea, para ir ahí a amanecer en la calle en procura de sus protestas, de sus luchas. Y yo eso lo valoro, lo respeto. Y ahí anda el video. Nosotros queremos pedirle al equipo técnico allá en la emisora que nos pueda colocar para que la gente pueda, los que pueden ver y los que nos escuchan, poder escuchar de qué se trata lo que sucedió anoche por las autoridades del país, despojando a estas mujeres que protestan por estas causas, sus causas, porque es un tema, bueno, yo tengo mi concepción de él de manera muy individual, pero lucha es lucha. Entonces queremos pedir el video para nosotros entonces seguir comentando de lo que se trata. Adelante. Pero espérense, deje que salga. Deje que salga. Búscalo usted. Deje que salga. Deje que salga. El cuchillo, ¿dónde está? Yes, sleeping. El policía del cuchillo. Recojan. Recojan, salgan. Salgan, salgan. Salgan. Pásame el celular. Préstame el celular. Es mi celular. Allá guarda, para que vea que pero espérense, deje que salga. Deje que salga. Búscalo usted. Deje que salga. Ya hemos visto este video que colgó esta periodista dominicana Patricia Solano, quien ella explica en este tuit: policías con cuchillos y sustancias tóxicas atacan campamento de las tres causales frente al Congreso Nacional a las 2 de la mañana, Rosana. Mujeres que me imagino que estaban solas, tal vez algún hombre, no tengo el dato, pero imagínate tú, o sea, ni siquiera ahí en el video se puede ver la manera tan drástica en la cual se trata a estas mujeres. Inclusive si fueran niños, si fueran hombres, no importa, es la manera en la cual se resuelvan las cosas en la República Dominicana. ¿Por qué debemos utilizar la violencia? Esto no está bien. Hay personas que comentan negativamente sobre estas mujeres, pero eso no es así. La violencia no puede ser aprobada bajo ninguna circunstancia, Rosana. Bajo ninguna, yo estoy totalmente de acuerdo. Bajo ninguna circunstancia, yo pienso que las cosas hablando, uno llega a un entendimiento. Ahora, sí, te voy a decir, conforme, claro, aquí existen tantas leyes en nuestro país que una gran mayoría no se cumple, pero yo sí te puedo decir, porque a veces lo justo no es lo que aplica la ley. Reitero, a veces lo justo no es lo que aplica la ley. Hay un toque de queda hasta las 12 de la noche, libre tránsito. Entonces, si yo salgo de mi casa a protestar,
a las 12 de la noche, ni siquiera a protestar. Yo soy objeto de caer detenida. Esa es una. Si es que vamos a hablar con relación a la ley, lo que establece la ley. Entonces, yo pienso que las protestas se pueden hacer, pero antes del toque de queda. Antes del toque de queda, ahora bien, también esos agentes policiales pudieron haber hecho lo siguiente, porque también hay que evitar cuando uno tiene familia. Yo soy muy de, mira, el derecho me ha dado como conocimiento que el mejor pleito es aquel que tú no vas a un tribunal a pelear, el que tú llegas a una conciliación con la gente. Entonces, eh, esos policías, esos miembros de la uniformada dominicana, pudieron haberla subido a ellas y amanecer presas en una de esas camionas, como decimos. Entonces la gente se vuelca a hablar y a decir que están atropellando a esas mujeres. Entonces, si vamos a hablar del cumplimiento de la ley, entonces, ¿qué hacían ellas a esa hora ahí? Por decirte algo de la ley que no es lo justo ahora, como causa, como protesta, parte de la democracia misma de un país, yo lo respeto y lo valoro, porque solamente hay que saber y meterse a lo que significa verdaderamente una lucha, una protesta de corazón por un hecho, algo que se quiere conseguir, por una conquista, porque nosotras las mujeres hemos tenido que atravesar muchas cosas para poder conseguir algunas. De hecho, hasta el mismo voto, la primera vez que lo pudimos ejercer, muchas cosas, siempre hemos estado sufriendo todo este tipo de cosas. Yo pienso que el tema del aborto es algo muy individual y muy personal de nosotras las mujeres, que no es que estoy diciendo que otros no deben meterse en eso, porque son luchas sociales, yo respeto ahora. Con lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es, porque esto es una división de clases, como hemos dicho en otros programas anteriormente, vamos a hablar de eso, de la división de clases sociales, que es lo que debe nosotros motivarnos y llamarnos a esa reflexión. Esa división de clase es que nos separa y nos tiene en muchas de las cosas que suceden en nuestro país. Por ejemplo, una mujer de muy escasos recursos no puede practicarse un aborto como se lo practica una que es de clase alta. Por eso hablo de esa división de clases, porque la de clase alta se va, tiene primero una visa, una pobre de un barrio no tiene una visa, no tiene un visado, comenzando por ahí, y esa que tiene los recursos va y cuida su salud, se protege y va a las manos, a las mejores manos, incluso internacionales. Y de muchos aquí, porque aquí hay cosas que se hacen que todo el mundo sabe y quedan entre familias, por eso hablo de la individualidad. Pero aquí se sigue, mira, se apruebe el aborto, no se apruebe, lo que te quiero decir. Aquí no se van a dejar no van a dejar de suceder esos hechos. Que una mujer que no tiene la manera de irse a una clínica se deje de hacer los abortos de manera clandestina, pasando, aquí lo hemos dicho en este programa, pasando de todo, absolutamente de todo, encima de que está teniendo una pérdida, que se le afecta de manera psicológica, porque esa mujer dice, bueno, pero no puedo tener este bebé ahora. Eh, Señores, vamos a atacar el problema desde la raíz. Esto es un problema educativo. Así es. Educativo. Aquí no se quiere invertir en la educación de nuestros niños y niñas. Esa ley 13603, eso es un engaño, como muchas otras que tenemos en República Dominicana. Se supone que el niño debe ser protegido, pero aquí tenemos niñas de 12, 14 años menos embarazadas dando a luz en nuestros barrios. Entonces esa división de clases es la que nosotros tenemos que enfrentar. Esa educación que falta, porque los políticos no han querido, Ingrid, tú lo sabes, invertir en eso. Porque a medida que usted, voy a decirlo así, bruto, usted es más la Sumiso, manera de controlable. manipularlo. Usted se le manipula. Entonces el tema vamos a atacarlo con responsabilidad desde la raíz. Es un tema educativo, por Dios. Entonces vamos a invertir en ese tipo de cosas. Aquí tú analizas por provincias, hacer levantamientos. ¿De dónde tenemos esos embarazos en adolescentes? ¿Cuáles son las causas? Vamos a revisar eso.
vamos a hacer ese trabajo de investigación. Eso es lo que aquí tenemos que estar propiciando para parar eso en las futuras generaciones, porque no es por amor al arte. Sigo contigo. Bueno, Rosagna, fíjate, yo creo que también es algo de lo cual hemos tratado y hablado en el programa, es que aquí todavía las instituciones castrenses no están educadas tampoco para tratar con cierto tipo de situaciones. Otro tema educativo. Otro tema educativo. Aquí el policía o el guardia que va a tratar un tema de una situación de peligro es el mismo que esté educado en ese mismo tenor para tratar este tema de las mujeres. Son mujeres con especialidades, son profesionales, son mujeres que se Sí. conocen, mujeres que son influencias en la República Luchadoras, Dominicana, luchadoras. luchadoras, y que cada vez que hay que tratar un tema siempre están ahí haciendo Sí. vigilias, haciendo guardias. Pero lo que pienso además es eso, si hay una persona que dirige a estos militares, a estos policías, que está al mando, esa persona debe tener la formación indicada para dirigirse a las personas y con autoridad, pero con una autoridad educada, con una forma coherente de decirles, no podemos tenerlas aquí, estamos en un toque de queda, la ley dice que ustedes no pueden estar aquí, entonces Pero es fíjate posible que algo, las cosas Ingrid, pasen diferentes, pero es la fíjate manera en la que se algo. comportan ante la sociedad estos Yo le voy a policías, estos hacer una guardias. crítica al gobierno. Y tú sabes que el gobierno lleva tantos meses y yo no he hecho ninguna crítica como activista, política, estratega, analista, comunicadora. ¿Por qué? Porque por muchas cosas que yo entiendo y lo atribuyo mucho a la falta de experiencia, pero no es que algunos hechos no se le puedan criticar. Por ejemplo, este es un caso, vale a la redundancia, ese ejemplo de eso que sucedió anoche, de los cuerpos armados retirar y hacerlo de la manera que lo hicieron con estas mujeres luchadoras por las tres causales, te dice a ti que el gobierno no tiene comunicación estratégica, porque lo mismo que hemos venido diciendo aquí en esta tarde es que cuando, o sea, yo no escucho a nadie en los medios de comunicación hablar diciendo esto. Ellas están violando la ley con el toque de queda. Desde Exacto. ahí es que se debe tratar el tema. Bueno, O sea, Rosana, fíjate que entonces, ¿qué hace la otra parte? Bueno, se victimiza a falta de información del claro, gobierno. ¿Mm? Estoy analizando sin apasionamiento ninguno ambos casos. O sea, están ellas violando la ley con el toque de queda, pero no todo lo que es ley es lo justo, ujú, porque estamos en medio de una pandemia. claro, Esos militares pudieron tener otro tipo de acciones con ella, entrarle a así es. galletas, como hemos visto anteriormente, agresiones fuertes, etcétera, etcétera, subirle en una camioneta y amanecen presas. Todo ese tipo de cosas se ha podido dar con eso. Pero vuelvo y te digo, Ingrid, o sea, ¿por qué no decidimos protestar antes de el toque de queda? ¿Para qué? Para que no se le dañe ese trabajo de lucha que ellas tienen. Bueno, Porque entonces están dañando ese trabajo de lucha. ¿Qué usted hace a las 2 de la mañana en el medio de la calle? Si yo salgo, soy sujeta a que me apresen. tú sabes, Rosana, que Pero al gobierno, me le critico eso, de que no saben, porque esos militares, eso es lo que han debido hacer. eso es Ustedes así. están incumpliendo el toque de queda, ustedes tienen que retirarse de aquí y si hay que sacarla, se sacan. Pero no, hay un silencio, entonces eso al final le afecta al gobierno, porque la gente lo ve como un atropello. Continúo contigo. Tú sabes que no solamente Patricia Solano se expresó a propósito del Sí, Estado, Dilia Leticia Jorge Mera también se expresó en Twitter. sí, Según lo que ella dice en Twitter, ella expresa que las escenas que he visto de agresión de la policía contra mujeres, amigas y compañeras que están asentadas frente al Congreso Nacional protestando por nuestro derecho a decidir, solo me recuerda escenas de The Handmaid's Tale,
un Estado opresor contra las mujeres. ¡Qué vergüenza! Otra, Y eso otra, que ella es del gobierno, exacto, ella es a del eso me refiero, gobierno. exacto. Y Entonces otra, yo entiendo que no existe la necesidad, vuelvo y reitero que conversando las cosas se llegan a acuerdos. Miren, retírense, esta tal hora, estamos en toque de queda, te están violando la ley, nosotros no queremos usar la fuerza con ustedes, ese sí, tipo de cosas, pero ahora hay que decir también, esas mujeres que están ahí encarnando esa lucha son aguerridas, ¿eh? sí, Son aguerridas y son desafiantes, porque tenemos que decir las cosas como son, ¿eh? Y déjame decirte una cosa, en cualquier parte del mundo, que ese no es el caso, porque no vimos a ninguna de ellas agrediendo a ningún militar de esos, en cualquier otro lado, el que se resiste, automáticamente las autoridades lo someten a obediencia. sí. Es así, es sometido a la obediencia. Pero nada, Ingrid, queremos hacer una pausa y retornar con los amigos aquí en su propuesta Barrera Cruz, 6 de la tarde. Volvemos en breve tras la pausa a seguir comentando el acontecer nacional. Señores, seguimos aquí con todos ustedes. Gracias por mantenerse ahí en sintonía con nosotros, tras debatir, analizar, comentar el acontecer nacional de la República Dominicana, valga la redundancia. Miren, hay el tema político, nosotros no podemos dejarlo de lado. Tenemos que seguir comentando, como siempre hacemos aquí, de los diferentes partidos, del sistema político de partido de la República Dominicana. Al parecer, se están encendiendo los fríos, hay mucha efervescencia, lo que quiero decir, con este tema político en los dos principales partidos de la República Dominicana, que es el Partido de Gobierno, Partido Revolucionario Moderno, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. A lo interno, un PRM que está en el gobierno y que nosotros hemos visto a lo largo de este año, que ha sido bastante intenso, por cierto, esos traumas que se dan prácticamente, y yo creo que aquí ha sido poco, incluso, así lo puedo decir con responsabilidad, en torno a lo que ha sucedido en otros países con cambios de gobierno. Esa frustración de que la gente que estuvo en uno tiene que salir,
De hecho, nosotros hemos podido ver que se está por someter o se está sometiendo un anteproyecto de ley para separar de las instituciones, desvincular a aquellos que son empleados de carrera. De esos de carrera, llámese aquellos que tienen muchos años en las instituciones, que son parte vital de ellas. Porque hay que decir, si tú comparas al PRM con el PLD, puede encontrar todos esos vacíos. El PLD es un partido que se preocupó porque, claro, tenía casi 20 años en el poder, solamente con una interrupción de 4 años, del 2000 al 2004, pero el PLD tuvo 20 años en el poder y 16 años de manera ininterrumpida. O sea, el PLD pudo aprovechar para preparar a su dirigencia, a su gente, a los hijos de funcionarios, etcétera, etcétera. Eso es muy largo. Entonces, en el caso, cuando usted quiera hacer la comparación con el PRM o cualquier otro partido, digo PRM porque son los que están en el poder, entonces usted encuentra ciertos vicios. Vicios, me refiero a que existe gente menos preparada en el PRM para la función pública, para un desempeño en el Estado Dominicano, que no es que ellos no hayan estudiado, yo estoy hablando de la cantidad, porque el PRMista también en su alta esfera es muy estudiado. O sea, ellos se han preocupado también por eso. Pero a nivel, a ciertos niveles, ciertos escalones, hace falta, porque hay que decir que el Estado Dominicano tiene unos 700,000 y tantos de empleo, el Estado Dominicano es el mayor propulsor de empleo, y la gente del PRM, especialmente sus bases, entiende que no la están tomando en cuenta para los empleos, pero ahí viene el tema de la capacidad. De hecho, aquí debo decir que en los primeros meses de gestión, lo que era la Contraloría, esos altos organismos que son de supervisión, esos engranajes que se dan en el Estado Dominicano para poder cumplir también con las leyes, se armó prácticamente un cuello de botella. De hecho, hemos visto cómo el presidente de la República hizo cambios apenas a meses de estas dependencias. El tema es que se enciende la llama. En el PRM, aquí tenemos, por ejemplo, una persona como Ramón Alburquerque, que la gente entendía que desde un inicio está haciendo la oposición a su propio partido, al PRM. Yo le daba seguimiento, particularmente a don Ramón, es un gran técnico, un hombre muy preparado, pero resulta que cuando cambia la temática, que deja entrever que él pudiese ser candidato a la presidencia por el PRM, entonces yo he dejado honestamente de darle seguimiento. ¿Por qué? Porque está hablando de un interés marcado. O sea, tú tienes un interés muy particular porque tú quieres ser candidato a la presidencia en atacar a tu propio partido, un presidente nuevo, por decirle a ustedes. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de el tan comentado tema de la reelección, una comunicación donde el presidente prohíbe de manera interna a Ignacio Paliza, que está en el Palacio también con el presidente Luis Abinader, que es el presidente del PRM, prohíbe que se hable del tema de la reelección. A lo que ha salido a relucir Ingrid, don Ramón Alburquerque, diciendo que eso es falso, que eso es mentira. Eh, bueno, cuestionando al mismo presidente de la República en este sentido, que eso es una farsa, que es una simulación, ese tipo de cosas. Eso es por un lado. En cuanto al PLD, hemos visto cómo algunos grupos de manera interna han llevado a cabo esta dinamización. El PLD ha querido encauzarse, ha celebrado sus congresos, etcétera, etcétera. Muy bien, todo eso. Pero comienzan las luchas internas de los grupos, no así de los aspirantes a la presidencia para el 2024, que falta muchísimo tiempo, faltan 3 años. Faltan 3 años. Entonces, hemos visto algunos grupos que quieren arropar el escenario completamente por encima de los demás. Hay un grupo de esos que la gente se le apodó el tema de los alitas cortas. Hay otros que no son alitas cortas, pero vamos a hablar específicamente del caso de Abel Martínez, Sí. el alcalde de Santiago, y el caso del que fuera ya candidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, que para mí hizo una de las mejores campañas, una campaña que no fue una campaña de ataque, que incluso
se lo prohibía a su gente atacar a quien fuese. Eso fue una campaña hecha de solidaridad. Eso es lo que yo recuerdo de esa, que nosotros apoyamos incluso, de esa campaña. Pero parece ser que de repente se desatan los demonios y la gente de Abel anda detrás de toda la gente que siguió a Gonzalo Castillo y entonces comienzan los dimes y diretes entre ambos grupos con ciertas campañas que hay montadas. No sé qué piensas tú, Ingrid, quiero escucharte con relación a estos temas, pero lo que te quiero decir es que finalmente está muy encendida la cosa, apenas a menos de un año de gobierno, con el tema porque aquí todo el mundo sigue haciendo campaña política, indetenible. Por Así es. ejemplo, ese mismo alcalde de Santiago tiene ya un año prácticamente haciendo campaña. Yo te voy a hablar precisamente de Abel González. Tú sabes que en estos días eh, un regidor denunció que Abel Martínez no asiste a reuniones del Consejo desde hace un año. La alcaldía de Santiago alega que envía un representante y está al tanto de los trabajos, o sea, O sea, que está, no va. no está yendo. O sea, el regidor del Partido Revolucionario Moderno, Frank Medina, denunció esta semana, dio esta información sobre que este síndico y político del PLD no ha asistido a las sesiones ordinarias del Consejo desde hace un año. Este dijo que esas ausencias reiteradas del edil ralentizan los proyectos en favor de la ciudad y que además él denunció durante la sesión ordinaria del pasado jueves y replicó el domingo a este periódico que fue el Diario Libre, asegurando que observa un alcalde ausente, distante de los casos que se manejan en el consenso. Definitivamente, Rosagna, yo creo que la avaricia, la necesidad de poder a veces nubla la visión y lo que Sí. debe ser el trabajo social de todo aquel que esté en el Estado Dominicano. Si Todo usted aquel que hace política. entiende, hemos visto eso en muchísimos casos, o sea, Abel Martínez no es la excepción, es un caso más de todo lo que hemos visto durante tantos Así es. gobiernos en la República Dominicana. Entonces, yo me pregunto, si usted entiende que usted quiere dedicarse a una carrera política y no puede seguir trabajando en la carrera social que implica ser un funcionario público, entonces entréguele eso a otra persona y váyase a durar 3 años haciendo una campaña política, vaya a manejar su imagen, vaya a manejar su campaña y deje que una persona capacitada pueda hacer ese trabajo. No quiera tenerlo todo. O sea, aquí hay un exceso de necesidad de poder. O sea, no quieren soltar una cosa para tomar la No, otra. déjame decirte que desde los mismos cargos quieren seguir haciendo política todo el tiempo, de manera Exactamente, individual. exactamente. Entonces, ahí están las cosas, pero es un consejito a la gente del alcalde Abel Martínez Durán, es que lucen muy desesperados en la forma que están adoptando de hacer política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, de manera interna. Ya hay gente que está diciendo que Abel entiende que es el candidato a la presidencia, que él está actuando como si fuera el escogido. No, la gente tiene que entender, saber diferenciar lo que es una aspiración a una posición y lo que es una candidatura de manera oficial. Exacto. Si tú me pones, y hay mucha gente del PLD que incluso a mí me han llamado y yo les hago la corrección. No, 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 espera, porque todo no es, por eso hablamos aquí en este programa de la inteligencia emocional. Para Sí, hacer política usted necesita tener ciertos rasgos, por lo menos de coherencia. Todo el mundo no está llamado a hacer política porque se cometen muchos errores. sí. Entonces, por ejemplo, tú me dirás a mí, en el caso de Gonzalo, nunca fue una lista corta, nunca lo fue, porque vamos a hacer un poco de memoria. Gonzalo fue el candidato de el presidente en ese momento, Danilo Medina. Ese cambio de generación, ese cambio que se impregnó no solamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sino en todo el sistema de partidos de la República Dominicana. De hecho, una de las cosas por las cuales hoy Luis Abinader es presidente es por ese cambio generacional. Vamos a llamarlo así, porque en República Dominicana se está cerrando un ciclo histórico con el tema de los mandatarios.
Y por eso el PRM adoptó esa palabra que retumba, que se hizo tan famosa de cambio, cambio, cambio. Ujú. Aunque hay mucho por ahí criticando de su propia gente, porque hay que decir algo, ¿eh? Aquí quienes están haciendo oposición al gobierno son la misma gente del PRM, son la misma gente del PRM, ¿eh? Eh, Para que estemos claros. Tú sabes, Yo, Rosana, yo realmente te digo algo, Ingrid, yo no veo al PLD haciendo oposición, ¿eh? Oposición se está haciendo el PRM, por ejemplo, Ramón Alburquerque, que son gente que podemos señalar directamente, algunos periodistas y comunicadores que porque no le dan publicidad en las instituciones. Claro, hay una mayoría que dicen que ellos no cogen los teléfonos, que no contestan los mensajes, y parece ser que sí, que eso es cierto, pero eh, es el país que está mirando todo este tipo de cosas que están sucediendo. Vamos contigo. tú sabes que para enlazar el tema de Abel Martínez y sus aspiraciones, tú sabes que también hemos visualizado otra información a propósito de su salida a hacer campaña política. Según él estuvo en Atomayor, obviamente en una visita como aspirante a la presidencia por este Partido de la Liberación Dominicana, y él acusó al gobierno de mantener la economía paralizada. Este inició temprano su recorrido por la provincia de Atomayor para promover sus aspiraciones presidenciales, y al ser entrevistado por el equipo de CDN, aseguró que el gobierno actual mantiene la economía paralizada. Este habló en estos términos tras un encuentro con ingenieros, agrónomos y la juventud de esta provincia. Así que ahí podemos constatar que sí, que realmente no es nada que se pueda ocultar, que él está trabajando en campaña Sí, sí, política. Hace hace tiempo mucho que lo está tiempo. haciendo. De Ahora, hecho, hay gente de esos grupos, te voy a hablar de las bolas que se están corriendo, las cosas que se dicen detrás, cosa que yo no creo porque no tengo la información de manera oficial, pero sí podemos comentarla aquí. Se dice que el mismo Gonzalo mandó a Vela que se lanzara adelante. Se dice que el presidente Danilo Medina, el expresidente, mandó a lanzar a Vela. Otro de los discursos que ellos tienen es que Abel es el candidato que unifica. Cuando hablo de unificar, ellos se refieren a la Fuerza del Pueblo, PLD, que es la misma cosa, pero que están separados. Pero que hay que decir el porcentaje minoritario y pico de un 3% de algo de la Fuerza del Pueblo. Esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis lecturas con el alcalde de Santiago. Eh, a nivel estratégico, por ejemplo, te puedo decir, nunca he visto, a pesar de todo lo que el expresidente de la República por el PLD, 3 veces presidente Leonel Fernández, casi 20 años presidente de ese partido, yo nunca he visto a Abel Martínez Durán atacar a Leonel Fernández, así es. nunca lo he Ujú. visto. Entonces, en la política uno tiene que atar cabos. Sí. No quiero decir nada, yo lo dejo al análisis de las personas que nos escuchan. Ahora bien, hay un hecho importante, trascendente, que sí debo comentar del proceso pasado, el proceso electoral pasado en nuestro país. Por ejemplo, si seguimos hablando del alcalde de Santiago, ganó abrumadoramente en Santiago de los Caballeros, pero Gonzalo, que fue el candidato a la presidencia, perdió en Santiago de los Caballeros. Entonces, esa lectura de que en Santiago lo que se hizo fue que se fraccionó el voto, porque eso fue lo que se hizo. Y eso también sucedió en algunas otras localidades. Entonces, ese voto fraccionado de Santiago, muy a favor de Abel y en contra de Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia, ¿hacia dónde se fue a dar ese voto? ¿Hacia qué partido? ¿Hacia el PRM o hacia la fuerza del pueblo? O sea, eso es una interrogante que yo le dejo a ustedes, pero los números están ahí. Pueden ustedes analizarlos. Ahora, pueden haber sucedido otras cosas como la que yo quiero agregar. Por ejemplo, el desgaste de la marca PLD Sí. era muy grande. Entonces, Gonzalo como candidato tuvo que cargar con ese desgaste, ese hartazgo del pueblo dominicano hacia el PLD, producto de corrupción, como se dieron gobiernos de Leonel Fernández, la corrupción que nunca ha desaparecido en la República Dominicana porque sigue estando latente,
hasta estos días, porque los políticos, yo te voy a decir algo, hacen amagos de querer hacer cosas, pero finalmente, ¿qué hemos estado viendo? Entonces, ese hartazgo al que yo me refiero, que el pueblo dominicano estaba cansado, ¿no? Fue con lo que tuvo que cargar ese candidato del PLD. Y no solamente eso, sino la prepotencia, la altanería, los golpeos constantes a la misma base de ese partido, a los independientes que incluso apoyamos a ese candidato. El maltrato de los funcionarios del presidente Danilo Medina era muy marcado, sumamente marcado. Entonces tú le sumas todos esos escenarios, ese hartazgo del pueblo dominicano, por eso estuvieron a favor del voto por un cambio, que es lo que fue Luis Abinader. Pero vuelvo y reitero, esos votos fueron fraccionados en diferentes localidades del país para no favorecer a un candidato como Gonzalo Castillo, que tiene y que luchó y consiguió un 38%, aún con ese desgaste. O sea, eso nadie se lo puede quitar, porque el tipo se fajó, hizo una campaña decente y se fajó. Y yo estoy plenamente convencida de que quedó en el corazón de mucha gente de este pueblo, millones de dominicanos. Ahora bien, el caso de Abel, yo te puedo dar muchas lecturas si es que se va a escoger como candidato, pero hay que decir que tienen que ir el PLD a una convención interna, que todo el mundo, conforme lo que establece la democracia, puede aspirar. Ahora, usted como participante debe respetar eso y llamar a sus grupos a capítulo para que no atropellen, porque se está dando un atropello hacia la gente que apoyó a Gonzalo Castillo de parte de los grupos de Abel Martínez Durán. Tú sabes, Ok, Rosana. entonces eso, el PLD no puede meterse en ese tipo de cosas, de luchas internas, porque después de celebrar un congreso van a quedar mal. Pero, ojo, en Santiago, el candidato que fue a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo, perdió y Abel ganó. Ahí se fraccionaron los votos, como en otras localidades del país. Te escucho, Ingrid. Tú sabes, para seguir con el tema que mencionaste de Abel Martínez y Leonel Fernández, el año pasado a él se le realizó una entrevista en un programa de televisión y él dijo lo siguiente: si Leonel Fernández estuviera en el PLD, seguiría contando con mi respaldo. Indicó que decidió formar parte del PLD por la ideología establecida por el expresidente y fundador del partido, Juan Bosch. Entonces, ahí tú te respondes la pregunta, precisamente. Sí. Ahí te respondes la pregunta de que independientemente, porque él dice que su lealtad es a su partido y eso es importante que se sepa. Esas fueron las declaraciones de él en este programa de televisión. Y Mira, según hay él, muchos que han jurado mucha lealtad hacia el PLD, como es el caso de Félix Bautista, como es el caso de Dionis Sánchez, como es el caso de Varguita. Todos se fueron para la fuerza del pueblo. Ahora, yo te voy a decir algo. Abel es abelista también. Es abelista porque él tiene, ha entendido que él tiene más futuro dentro del PLD hasta conseguir lo que él quiere, sí, porque ya él tiene un camino hecho como alcalde de claro que Santiago. sí, Ahora, ser alcalde de Santiago no significa que el país entero te conoce. claro que sí, En porque el caso de Gonzalo, el país entero lo conoce. así es, Son Rosana. dos casos diferentes. Entonces hay mucha gente que dice, a la gente de Gonzalo que tiene que activarse, es que Gonzalo no puede salir al ruedo a compararse con los alitas cortas. Claro, A ver si suma al grupo de los alitas cortas ahora. A todo el que quiera aspirar. Pues son 7 que van a aspirar. Finalmente, ¿qué va a suceder? Lo que hemos visto siempre, que al final se unifican a un solo candidato, pero se debe celebrar una convención interna. Ahora, yo tengo entendido que Gonzalo va a ser, que está dentro de esos 7 que aspiran de nuevo, que aspira de nuevo a la presidencia de la República para el 24. tú sabes, Habrá que ver y Rosana. darle seguimiento a lo que se sigue dando dentro del PLD, darle seguimiento también a lo que sigue sucediendo con el PRM, que se tiene pendiente la modificación de sus estatutos para el tema de reelección, etcétera, entre otras cosas, a lo que también hay mucha gente dentro de ese partido, porque son las dos fuerzas mayoritarias de ese partido, quieren también aspirar a la presidencia de la República. Ingrid, estamos ya despidiendo el programa, ¿algo más que agregar? Bueno, lo que te quiero decir es que no es lo mismo la frase que dice la gente cuando está fuera del país y cuando está en su país.
No es lo mismo yo ser la señora en la República Dominicana que fulana en Estados Unidos. Eso es lo mismo que yo veo en Abel Martínez. No va a ser lo mismo él en su posición, en su valoración que tiene en el PLD que la que pudiera obtener en la Fuerza del Pueblo, definitivamente. Sí. Así es que nada, así nosotros que hemos comentado la tarde de hoy para todos nuestros oyentes, los amigos que nos miran también a través de la pantalla, reiterarles nuestras gracias por permitirnos entrar a sus hogares, más que agradecidos nosotros. Nos reencontramos de nuevo mañana, Dios mediante, así que hasta luego. Hemos culminado por la tarde de hoy. Ingrid, cuídate mucho, gracias al equipo de Única Radio. Hasta la próxima.